Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Muy buenas tardes. Yo sé que los que son enemigos del horario de verano no les gusta esto, pero aquí en la Ciudad de México todavía es tarde, ¿no? Apenas está anocheciendo. Además tenemos una tarde preciosa, ¿no? Yo entiendo que, pues, hay posiciones ahí de todo tipo, pero de que se alargan los días y que es gratísimo tener tardes largas, es maravilloso. Bueno, para algunos, otros consideran esto un invento diabólico, y ya ve usted, total, es una convención, el horario es ese, y buenas tardes, buenas noches, es otra convención. Yo le deseo que esté usted de maravilla. Hoy Zelensky, el líder ucraniano, estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, alerta que Rusia convierte el derecho de veto en un derecho de muerte y pide la reconsideración. Denunció crímenes de guerra. Dice el embajador ruso que todo esto es una fabricación y un montaje. El embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente, intervino en la sesión y esto dijo: las imágenes de las calles en Bucha y en otras ciudades que han circulado profusamente en los últimos días han conmocionado al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan. No hay absolutamente nada que las justifique. Proteger a la población civil es una responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional. Como lo ha señalado la alta comisionada. Parte de lo que dijo el embajador de la Fuente. Le comento que también el día de hoy Zelensky estuvo en las Cortes Españolas, en sesión de pleno. Habló también ahí el presidente del gobierno, comparó la situación que hoy vive su país con la que vivió España en 37, con el bombardeo de Guernica. Dura, fuerte comparación. La OTAN considera que Rusia se prepara a tomar el control de todo el Donbass. Siguen en este caso, sanciones y expulsiones de diplomáticos rusos en distintas partes. Anuncian Josep Borrell y Ursula von der Leyen que estarán en los próximos días en Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó al presidente AMLO a sumarse a un proyecto de ayuda humanitaria para Ucrania. El gobierno de Pedro Castillo en el Perú decreta estado de emergencia. Congresistas estadounidenses piden retirar visas a los diputados mexicanos, un congresista, a los mexicanos que crearon el grupo de amistad México-Rusia. La Suprema Corte inició el debate sobre la ley de la industria eléctrica, lo terminará el próximo jueves. Eliminó también la facultad de la presidencia para decidir el destino de los ahorros por austeridad. Eso le toca, dijo la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados. AMLO calificó como aberración que la Suprema Corte haya declarado inválido el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en empresas particulares. Morena en la Cámara de Diputados muestra disposición a retomar algunos de los puntos de la oposición, los 12 que planteó en un decálogo. Hace un momento platiqué con el coordinador de Morena y esto me dijo: yo tengo la obligación, don Leonardo, de buscar el consenso. Es una reforma que beneficia a México, que beneficia tanto a los de abajo como a los de arriba. Podemos con ello incrementar la productividad, podemos reducir los costos de producción. Y podemos también el presidente garantizar soberanía energética. En más temas el presidente se reunió con empresarios de Nuevo León. Dicen que lo van a ayudar a temas del agua, ojalá así sea. Y bueno, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Quiero decir que después de la pausa tendremos al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en conversación. Pausa, volvemos. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Bueno, y seguimos con la información. Le agradezco de verdad muchísimo que nos acompañe. Hoy tenemos un invitado muy especial, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ha aceptado conversar con usted. Doctor Córdoba, bienvenido. Hola, Leonardo, qué gusto de saludarte. Te mando un abrazo y saludo también con afecto al auditorio.
El próximo 10 de abril tenemos una cita, la democracia mexicana estrena un mecanismo de participación y me encantaría que platicáramos de la parte procedimental y después del clima político, como todas las, digamos, parte organizativa, el INE pues ha venido cumpliendo las distintas etapas, reportamos pues todo el proceso de recolección de firmas, la validación, entiendo que ya está toda la papelería y han hecho lo que hacen habitualmente, que es convocar a ciudadanos y ciudadanas para que el domingo nos ayuden precisamente a estar en las mesas. ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos ve en todo el país, Lorenzo, cuántos ciudadanos participan, cuántas mesas tendremos y todo el trabajo logístico que supone organizar todo esto? Con mucho gusto, Leonardo, sobre todo porque son muy buenas noticias que vale la pena compartir con las y los ciudadanos. Una vez más, el proceso este proceso es que para todos los efectos es como si fuera una elección distinta de las elecciones donde se designan a representantes y gobernantes, sin duda. Es un nuevo mecanismo de participación ciudadana que estamos estrenando, pero que en su construcción, es decir, en su organización es muy semejante a un proceso electoral. Se instalan casillas para recibir la votación de las y los ciudadanos y como en una elección, en estas casillas se integran por funcionarios de mesa que son ciudadanas y ciudadanos sorteados para garantizar, digámoslo así, que quienes recibirán y contarán el voto de sus vecinos no tenga algún tipo de sesgo político predeterminado y que son capacitados por el propio INE. La verdad, las noticias que hoy podemos compartir en términos de la organización son sumamente positivas, Leonardo. Nos gusta decir, y no es un eufemismo, es la verdad, que la revocación de mandato va y va muy bien, precisamente porque la ciudadanía está colaborando con el Instituto Nacional Electoral una vez más en la organización de este proceso que es, pues, por ese hecho eminentemente ciudadano. Estamos hablando de 287,000 ciudadanos. Así es, mira, para poder lamentablemente, Leonardo, no pudimos instalar las 161,000 casillas que el INE siempre quiso instalar y que están establecidas en la ley. La ley pide, con razón desde mi punto de vista, que para un ejercicio en el que se puede revocar el mandato al presidente de la República, existe el mismo número de casillas que en una elección o aquella elección en donde fue electo, digamos, ¿no? Que la última elección federal. Lamentablemente, ni la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda le proveyeron al INE los recursos necesarios para poder instalar esas 161,000 casillas como hubiera querido el INE. El INE hizo todo lo que estuvo a su alcance, incluso recurrimos a la Suprema Corte de Justicia, se provocaron litigios ante el Tribunal Electoral para poder cumplir con esto y lamentablemente ni la Cámara de Diputados ni Hacienda nos dio los recursos necesarios. Vaya, hasta nos ganamos unas denuncias penales, cosa que nunca había ocurrido por tratar de cumplir con ese propósito. Al final del día, tanto la Corte como el Tribunal Electoral nos dijeron hagan la revocación de mandato con los recursos que tienen y para lo que les alcance. Lamentablemente vamos a poder instalar solo 57,517 casillas a lo largo y ancho del país. Todo ciudadano y ciudadana que quiera votar, esto es importante decirlo, Leonardo, podrá hacerlo en la casilla más cercana a su domicilio. Ya desde hace un par de semanas cualquier persona se puede meter a la página del INE y consultar el sitio de Ubica tu casilla, en donde con la sección electoral, que son los 4 números que están al frente de la credencial, pueden saber la dirección donde estará su centro de votación y habrá una boleta esperándolo o esperándola. No hay un solo ciudadano que no pueda votar, eso quiero ser enfático. Ahora, no, ahí están. Uh-huh. Así es. No, digo, hoy el presidente identificó la suya, no ha habido toda esta infodemia, que las casillas están muy lejos. Dijo, no, a mí me quedó muy cerca, está aquí al lado en Moneda. Así es. El inquilino de Palacio quedó contento. Así es, en general, Leonardo, las casillas van a estar casi todas en el mismo lugar donde usualmente votamos. Lamentablemente, por esta circunstancia que es ajena al INE, habrá algunas casillas que estarán más lejos para algunos ciudadanos, pero cualquier ciudadano que quiera votar va a poder hacerlo. Ahora, estas 57,517 casillas requieren de 287,000 ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla. En este caso va a haber solamente 3 propietarios, el presidente, el secretario y el escrutador, y 2 suplentes. Bueno, buenas noticias. Ya tuvimos en un primer momento
hace casi 700,000 personas que aceptaron ser funcionarios de casilla, que eran aptos y que fueron capacitados en un primer momento. Y ahora, a 5 días del revocatorio, tenemos el 99.9% de las casillas ya integradas con funcionarios capacitados para el rol específico, es decir, una segunda capacitación y con su nombramiento entregado. Es decir, nos faltan hoy, a 5 días, 100 personas nada más para integrar con propietarios y suplentes todas las casillas. Esto no nos había pasado, Leonardo, ni siquiera con estos índices de eficacia en la elección federal de 2021, que fue la mejor organizada hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto, Leonardo? Que la ciudadanía está confiando en el INE una vez más y está dispuesta a colaborar con esta que es su institución para que sea una realidad la revocación de mandato. Es decir, desde el punto de vista de la organización, todo camina perfectamente bien. Desde ayer lunes ya los presidentes o presidentas de las casillas están recibiendo los paquetes electorales que van a resguardar, así lo dice la ley, hasta el domingo para llevarlos en la mañana al lugar donde se instalará la casilla y comenzar la votación. Es decir, va muy bien desde ese punto de vista. Los problemas, lamentablemente, están en otro lado, Leonardo. Están en otro, y ahora hablamos del contexto político que se está dando. Pero sobre temas organizativos, ha habido muchas quejas de que no hay promoción. Yo oigo spots hasta para irme a bañar, mi querido presidente, y veía el recuento. Estamos hablando de 871,000 spots en radio y televisión, que creo que ni Obama tuvo, Lorenzo. No, al contrario. Y sabes una cosa, Leonardo, este es el corte de la semana pasada. En estos días debemos estar ya rondando el 1,000,000 de spots que desde el 4 de febrero hasta hoy se han transmitido en todas las estaciones de radio y televisión del país. Como dices bien, la verdad, Leonardo, quien dice que no está difundiéndose este ejercicio, la verdad se está viendo el ombligo y bastaría con que encendiera la radio y la televisión para escuchar los spots del INE. Dicho lo anterior, en redes sociales hemos también hecho una promoción muy importante. Hoy estamos rondando los 7 millones de impactos, casi más de 7 millones de impactos en redes sociales. Hemos publicado inserciones que se han en más de 2 millones de diarios. Y espectaculares, no tantos como tiene el presidente, pero sí espectaculares también he visto, ¿no? Por todas las ciudades. Exactamente. Además hay un dato adicional, Leonardo. Organizamos casi 280 foros de discusión a nivel nacional. Como tú sabes, hubo 3 foros nacionales, 34 foros estatales y más de 240 foros distritales, cosa que no había ocurrido nunca antes en una elección federal. El INE organiza debates entre candidatos de distintos cargos, pero nunca habíamos organizado tantos foros como lo hicimos ahora. Así que quien diga que el INE no está haciendo su mejor esfuerzo a pesar del recorte presupuestal, lo digo sin medias tintas, está mintiendo y está desinformando a la ciudadanía, Leonardo. Oye, va a haber conteo rápido. Esperamos que al filo de a qué hora vas a salir a informar del conteo rápido. Es muy buena pregunta porque me ayuda, Leonardo, y te agradezco mucho a informar qué va a pasar el día de la jornada electoral. Como tú sabes, esta es como cualquier otra elección, una jornada en la que la votación va a comenzar a las 8 de la mañana y se van a instalar las casillas, va a abrir la votación y se van a cerrar a las 6 de la tarde. Obviamente, los usos horarios más occidentales, en última instancia Sonora y Baja California, tienen 2 horas menos, entonces van a cerrar a las 8 de la noche, hora del centro. A partir de ese momento, Leonardo, va a funcionar un sistema muy parecido al PREP. Te acordarás del PREP en las elecciones, es un sistema de resultados preliminares, con la diferencia que aquí vamos a empezar, conforme vayan llegando los paquetes a las oficinas distritales del INE, vamos a empezar el cómputo no preliminar, sino legal, el definitivo. Es decir, a las 8 de la noche, la ciudadanía va a poder consultar el sistema de cómputo, en donde va a poder ver casilla por casilla fotografías, del acta de cada uno de los centros de votación en tiempo real, conforme los va llegando el INE. Totalmente transparente. Totalmente. Y hacia entre las 9 y las 10 de la noche, podría ser un poquito antes, pero queremos hablar de este rango de tiempo, vamos a dar a conocer los resultados de un conteo rápido, es decir, una estimación estadística de los resultados de ese ejercicio a nivel nacional. Eso lo hace un comité técnico de científicos muy especializados, son los profesionales de la materia, que van a recibir información, la van a evaluar, la van a procesar y le van a entregar al Consejo General, al presidente del Consejo General, a un servidor, los resultados.
¿Qué nos va a dar a conocer este conteo rápido? Insisto que haremos público entre las 9 y las 10 de la noche. 1.800 casillas, ¿no? ¿Perdón? 1.800 casillas. Es decir, es una muestra muy grande. Son 1.800 casillas de 57,000. Entonces es un número muy consistente, además de que tiene todas las garantías, digámoslo así, de un ejercicio científicamente impecable. ¿Qué se va a las 10 de la noche ya vamos a saber por dónde va la cosa? A más tardar a las 10, podría ser antes. Nosotros estamos dando este rango entre 9 y 10 de la noche. ¿Qué va a dar a conocer este conteo rápido? 4 datos que son muy importantes. El primero es el porcentaje estimado de participación. Recuerda, Leonardo, que para que este ejercicio tenga validez jurídica, es decir, sea vinculante, lo establece la Constitución, se requiere que haya votado el 40% o más de los ciudadanos que tienen derecho a hacerlo. El listado nominal, es decir, el número de potenciales votantes, es de 92.800.000 mexicanas y mexicanos. El 40% son algo así como 37.119.000 personas. El primer gran dato, ¿cuántos ciudadanos participaron? ¿Qué porcentaje de participación hubo? Segundo dato, ¿cuántos de esos ciudadanos votaron porque se les revoque por pérdida de confianza el cargo al presidente de la República? Tercer dato, ¿cuántos votaron porque continúe el presidente de la República en su cargo hasta el término del mandato? Y cuarto dato, ¿cuántos votos nulos hubo? Es decir, esa información, digámoslo así, que nos va a permitir esa noche tener claridad de hacia dónde, digamos, se orientó la voluntad de la ciudadanía. El sistema de cómputo que se va a abrir unas horas antes, desde las 8 de la noche, va a estar funcionando a lo largo de 24 horas. Nosotros estimamos que hacia las 8 de la noche del lunes 11 de abril se habrá terminado de recibir la información y en ese momento se va a presentar un informe del secretario ejecutivo dando los resultados legales finales al Consejo General y a la ciudadanía en consecuencia, y le vamos a remitir un informe al Tribunal Electoral, que es el que va a tener que, digámoslo así, emitir un dictamen en donde se hablará de las irregularidades que se han cometido y en todo caso validando o no este ejercicio. Es decir, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral y sus resultados se darán a conocer a los 3 poderes de la Unión y a la ciudadanía en general para los efectos legales que correspondan. Claro, entonces el tribunal tiene esa parte. Organizativamente, pues está todo claro. Ha habido también la inscripción de los paisanos que han querido votar. Entiendo que algunos de ellos han estado ya mandando su voto. Sí, en efecto, son más de 17,000 mexicanas y mexicanos que se registraron para votar desde el extranjero. Hay que recordar que el voto que están emitiendo es un voto por internet exclusivamente. No había tiempo para hacer el voto postal, pero es un sistema que ya está aprobado, usamos el año pasado, funciona muy bien y no tiene problemas, digámoslo así, de vulnerabilidad o de falta de garantías para el voto que han emitido. También vale la pena decir que ya se registraron representantes de partidos políticos, Leonardo. Hubo un partido, Morena, que registró el número total a que tenía derecho. Casi todas las casillas tendrán representantes pues, de Morena. Después está el PAN, que registró un 20% de los representantes a los que tenía derecho. El PT registró un 16%. El Partido Verde un 1%, y ni el PRI, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano registraron representantes. No. Bueno, ese es su derecho, tienen la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, pero ese es un mecanismo de garantía adicional, además de que va a haber 17,000 observadores que van a estar viendo qué ocurre y más de 50 observadores internacionales que le dan, pues, hombre, un blindaje muy importante en términos de garantías y de integridad electoral. Lo tiene. Oye, una de las cosas a las que nos hemos acostumbrado es que las jornadas electorales sean tranquilas, los dispositivos de seguridad permitan efectivamente, salvo algunos incidentes por aquí y por allá, sean razonablemente tranquilas. En estos tiempos, y déjame entrar también al tema del clima político, hemos visto que el gobierno se está saltando muchas normas, incluida la participación del secretario de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, haciendo pues cuestiones que en principio no deberían ser funcionarios. ¿Cómo se va a garantizar o qué se tiene pactado para garantizar el orden público y evitar que haya pues disrupciones o alguna cosa indeseable en alguna mesa, en alguna casilla? Doctor Córdoba. Bueno, lamentablemente, Leonardo, a contrapelo, déjame decirlo así, de lo bien que va la organización electoral, estamos viendo con mucha preocupación que ha habido un comportamiento muy poco ajustado a las reglas, como pocas veces antes, de parte de actores políticos.
Creo que es importante decir, Leonardo, que las reglas que regulan este proceso de revocación de mandato no las hizo el INE. La prohibición, yo no sé si sea sensato o no, es más, te lo digo así, somos el único país en el mundo, Leonardo, en donde que habiendo reconocido una figura de revocatorio, es decir, revocación de mandato, le prohíbe a los partidos políticos pronunciarse a favor o en contra, es decir, promover este ejercicio, y le prohíbe a los servidores públicos hacerlo. En otros países los partidos de oposición pueden impulsar la figura de la revocación y el presidente de la República defenderse. En México no es así, pero eso no lo estableció el INE. Es importante decir, Leonardo, que las prohibiciones que hoy muchos actores lamentablemente están violando, las estableció el propio órgano legislativo en la Constitución cuando se introdujo esta figura en diciembre de 2019. Con un apunte, no es una ley que venga de los tiempos neoliberales. No, para es nada. aprobada en estas legislaturas. Y fue una propuesta del presidente López Obrador. La iniciativa de esta figura fue del presidente López Obrador. El Congreso, en el mismo Senado que hoy tenemos, lo aprobó para llevarlo a la Constitución. Y el Congreso actual, la misma Cámara y el mismo Senado aprobó en septiembre pasado la ley. Bueno, la prohibición de hacer propaganda gubernamental, es decir, de promover los logros de gobierno, la prohibición de que los servidores públicos se pronuncien, incluido el presidente de la República, y la prohibición de que los partidos políticos participen en la promoción, fue establecida en la ley o establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, son los propios actores políticos los que pusieron estas reglas y son lamentablemente los que las han estado violando de manera sistemática. Que yo me acuerde, Leonardo, en un proceso similar a este, nunca se habían presentado más de 160 quejas de febrero a la fecha. Estamos hablando de 2 meses apenas, 160 quejas, y que la Comisión de Quejas de Línea haya emitido 20 medidas cautelares. Es decir, advertencias a los funcionarios públicos de que se ajusten a la ley, de que no la violen, que han sido todas, y esto me gusta subrayarlo, Leonardo, todas sin excepción confirmadas por el Tribunal Electoral. Es decir, aquí no hay vuelta de hoja. Hay actores políticos que lamentablemente están violando la Constitución y estamos hablando de legisladores, gobernadores, la propia presidencia de la República, funcionarios de partidos políticos que están haciendo lo que ellos mismos prohibieron hacer y llevaron a la ley, lo cual habla de muy poca lealtad con las reglas del juego democrático. A mí me preocupa mucho por el sociólogo que llevo dentro. O sea, cuando tú tienes esta cultura del desacato impulsada desde el Estado, no le haga caso a la ley porque le parece mal, pues al rato cualquiera va a invocar precisamente lo mismo. Pero aparte de un clima político muy dañado, muy tóxico, hay también esta especie de que finalmente el INE, pues literalmente lo controlas tú. O sea, esto es un asunto que lleva Lorenzo Córdoba. Una buena parte de esas quejas las desahoga un cuerpo colegiado. No es un asunto, y también integrado, entre otras cosas, con la participación del partido que hoy gobierna. Esta idea de que el INE finalmente es un ente unipersonal o bipersonal, tú y Ciro, es un tema que ha hecho mucho daño a la credibilidad, y ahora tenemos esta consulta con otro elemento añadido al clima político, que es una amenaza de reforma electoral. Así es, Leonardo. Mira, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Hasta ahora el secretario de Gobernación, lo digo con toda franqueza, había sido un interlocutor válido, confiable de parte del INE con el gobierno, sobre todo en temas que tienen que ver con la gobernabilidad democrática y con la seguridad pública, que es indispensable para que las elecciones lleguen a buen puerto. Hay que recordar, Leonardo, que no solamente vamos a tener el revocatorio, la ejercicio de revocación de mandato el próximo domingo en todo el país, sino que desde el domingo pasado arrancaron ya las campañas electorales de los procesos de 6 estados que van a renovar su gubernatura el próximo 5 de junio de este año. Y lamento mucho que este fin de semana el propio secretario de Gobernación haya tenido una expresión que me preocupa, lo debo decir. No le hagan caso al INE, dijo el secretario de Gobernación, cuando somos la autoridad constitucional, le guste o no a los actores políticos que está organizando este ejercicio. Me preocupa porque está construyéndose una falsa narrativa, y lo digo con todas las letras, Leonardo. Tú ya mencionabas lo de la promoción. Fíjate nada más cuántas mentiras se han venido construyendo en los tiempos recientes. Que el INE no quiso poner todas las casillas que mandata la ley. No, si el INE sí quiso. El problema es que no nos dio ni la Cámara de Diputados, controlada por una mayoría que es bien conocida,
ni la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal nos dieron los recursos para poder cumplir con lo que dice la ley. Y la Corte y el Tribunal Electoral nos dijeron, adelante con lo que tienen. Segundo, se dice que el INE no quiere promover, no está promoviendo este ejercicio. Hombre, ya lo platicamos, como nunca antes hemos promovido este ejercicio. Se dijo que el INE está escondiendo las casillas. Leonardo, el 80% de las mesas de votación se van a poner en escuelas. Hoy el presidente dijo, me queda ahí en moneda. Pero me preocupa mucho, además de la mentira, el gasto que se está incurriendo. Y te pregunto, una de las grandes contribuciones que ha hecho el presidente al sistema electoral, que es en muchos sentidos su hijo, él pactó el IFE de 96 y muchas adiciones, es documentar el uso de recursos gubernamentales en las campañas. Me refiero a la de Roberto Madrazo en 94. ¿Habrá posibilidad algún día de hacer la arqueología de cuánto ha gastado el gobierno? Espectaculares, promoción, tiempo de servidores públicos en esta campaña para que la posteridad lo analice. Finalmente, las capacidades de fiscalización que tiene el INE son amplias, consejero presidente. Sin duda, Leonardo. Déjame nada más cerrar porque parecería que no que quise contestar la última parte de la otra pregunta y voy al punto. A ver, parte de las mentiras, ya lo mencionabas tú, es que se está acusando que el INE es un consejero o su presidente, cuando todas las decisiones, todas sin excepción, que se han tomado para llevar a cabo la revocación de mandato, las tomó un colegiado de 11, el Consejo General somos 11 personas, de hecho yo ni siquiera tengo voto de calidad. Llama mucho la atención cómo hay un intento de personalizar en una o en dos figuras los ataques. De hecho, es muy curioso, se acaba de iniciar un proceso de juicio político en contra de Ciro Murayama y en contra mía por una serie, eso es lo que yo tengo entendido, por una serie de decisiones que tomó el Consejo General. Somos 11. Me gustaría decir, como dijo una colega, una consejera, oigan, no nos invisibilicen, porque hasta misógino parece. Consejeras y consejeros hemos votado junto con el presidente y Murayama este tema. Sí, pero bueno. Yo pregunto, oiga, Yuki Espadas no vota y todos los demás. Es una falta de respeto, Leonardo, para mis compañeras y compañeros. Pero bueno, dicho eso. La idea de la colegialidad también, porque dicen, es que es un órgano que está cargado. Bueno, si tienes 11, pues es muy difícil que carguen 11. Oye, ni en la selección nacional tiran todos a la misma portería, Lorenzo. Sin duda. Además, con un dato, Leonardo, la mayoría que hoy nos gobierna designó a 4 de los compañeros que han venido tomando colegiadamente las decisiones. Es decir, por cierto, hay una muy buena cohesión del Consejo General y esto me importa decir. Dicho eso, Leonardo, creo que tú ponías un punto muy delicado e importante. La propia ley, no la hizo el INE, la ley que hizo esta mayoría estableció, que nos gobierna, estableció con todas las letras que en la revocación de mandato está prohibido el uso de recursos públicos y el uso de recursos partidistas. En efecto, llama mucho la atención el despliegue publicitario que se ha venido haciendo a lo largo y ancho del país. Si tú me preguntas si eso es válido o no, yo te diría, es válido siempre y cuando la promoción no la hagan partidos políticos ni gobiernos, que la hagan ciudadanos en lo individual o de manera organizada, pero además con financiamiento propio, es decir, no con financiamiento público y no con financiamiento de partidos políticos. Hoy el INE está haciendo una serie de investigaciones justo a propósito de estos espectaculares. Y por cierto, nota a pie, Leonardo, yo ahora estoy haciendo visitas a los 6 estados que van a tener elecciones y me llama mucho la atención cómo los estados de Tamaulipas, de Durango, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Hidalgo y de Quintana Roo, donde se van a elegir gobernadores en unos meses, la proporción de espectaculares sobre la revocación de mandato que hay es mucho mayor a la de los estados donde no los hay. Lo dejo como un dato. Simple casualidad, ¿Es una casualidad o no? Bueno, no lo sé, ahí lo dejo. Pero lo que te quiero decir es que estamos investigando en el INE, Leonardo, porque hay varias denuncias en ese sentido, si detrás de estos espectaculares, pintas de bardas y una campaña publicitaria muy intensa, digo yo, existe o no dinero público o dinero de los partidos. Si llegara a ver estas dos cosas, estaríamos ante una ilegalidad grave que tendremos que sancionar. Si se trata de dinero de particulares, bueno, pues que, en fin, eso sí se vale. Pero sí se llama mucho la atención, sobre todo porque, vuelvo a insistir, Leonardo, deja un mal sabor de boca
de que aquí estamos viendo algo que no se había visto antes y que recuerda, lo digo con mucha responsabilidad, en muchos sentidos, esas épocas en las que todo se valía. Justamente las épocas que a lo largo de los últimos 30 años de reformas electorales hemos tratado de revertir. Tú lo decías bien, Leonardo. Las reglas que prohíben el uso de los dineros públicos, la propaganda gubernamental para incidir en la voluntad de las y los ciudadanos, fue una de las grandes peticiones históricas, y qué bueno que se concretó, de la entonces oposición que hoy nos gobierna. Ojalá y no estemos frente a estas trampas que lo único que van a provocar es ahuyentar a la ciudadanía de las urnas, porque como me gusta decir, son tiempos de tramposos y la ciudadanía está cansada de los tramposos. Sí, y recordar que el INE no es un actor político, es la autoridad. Y por tanto, pues uno no puede desde ninguna posición estar diciendo, yo no hago caso a la autoridad el día que me da la gana. Doctor Córdoba, consejero presidente, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Leonardo, es siempre un placer y un privilegio estar contigo. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Pausa, volvemos. Tu opinión es importante. @Leonardo Curcio. Y en un instante iremos, como todos los martes, con el comentario de Edna Jaime. Antes voy contigo, Polo Espejel, ¿qué novedades hay? ¿Cómo está, doctor? Pues han cumplido 12 horas del bloqueo aquí en el periférico, en ambos sentidos, frente al Parque Naucali, porque la familia de Hugo, quien fue asesinado el pasado fin de semana, está exigiendo la presentación del homicida una vez que ya se libró una orden de aprehensión. Sin embargo, pues la Fiscalía está trabajando en ello. Vemos cómo en las imágenes de Aldo Reyes, cómo están los diálogos, cómo está la gente aquí protestando, pero sobre todo están los familiares están tratando de hablar con el secretario de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem. Hay automovilistas sumamente molestos. La madre de este joven, usted la puede observar, pues están tratando de... Es bien complicado, doctor, pero... Bueno. Muy difícil es, doctor. Sí. La que usted está observando es la madre de Hugo. A quien está usted escuchando es la madre de Hugo, quien está pues tratando de concientizar a la gente y están exigiendo que se presenten las autoridades. Es muy difícil la comunicación, no han podido llegar a ningún acuerdo con las autoridades del gobierno del Estado de México. Estuvo Ricardo de la Cruz, pero pues no han podido llegar a ningún acuerdo. Estamos tratando de hablar con la señora, pero pues no es fácil. A ver, me van a matar. Ellos quieren la presentación. Me van a matar aquí, me van a matar en México. Señor, no tiene el asesino, no le importa. No le importa a México, no le importa. No importa que estuvimos 10 horas, miren, no les importa. Han dicho los automovilistas que se podría liberar al menos un carril. ¿Ustedes qué opinan al respecto? A ver, le pedimos que viniera el fiscal y no viene. Quieren que venga el fiscal, doctor, es complicado. Está el papá. Oye, también. ¿Y de la Cruz no pudieron entrevistarse con él? Pues no pudo. Estuvo el padre de Hugo hablando con el señor de la Cruz Musalem. ¿Qué le dijo? Pues ninguna solución, y se lo vuelvo a decir, vuelvo a culpar al gobernador. Él tiene que venir a arreglar las cosas aquí, aunque sea un organismo autónomo, la Fiscalía. ¿Usted quiere concretamente al asesino aquí? Al asesino preso, y yo me voy, ya, punto. 12 horas ya, señor. Ya, el fiscal. Complicado con los automovilistas, está complicada la situación. ¿Y qué tiene? ¿Qué le dice? El fiscal va a venir a hablar con nosotros. Ah, bueno. Estamos escuchando, doctor, que pues, el fiscal va a hablar con ellos, va a venir incluso... Están adelantando que puede venir. Aquí es muy difícil, pero esta es la situación, doctor. 12 horas, no hay ningún acuerdo. El señor de la Cruz Musalem no pudo llevar a cabo ningún acuerdo. Sin embargo, se nos informa que el fiscal le va a tomar el padre una llamada. Quizás pidan que venga. Mientras tanto, la circulación totalmente colapsada. Son más de 15 kilómetros en ambos sentidos, ni para atrás ni para adelante, doctor. Y la verdad es que, como puede usted observar en las imágenes de Aldo Reyes, esto va para largo. Los automovilistas están totalmente
totalmente molestos y pues tienen razón, doctor. Esto es lo que está aconteciendo aquí frente al Parque Naucali. Las víctimas también, y ahí está, ojalá encuentren la cuadratura del círculo. Polo, regresamos contigo si hay más información, pero bueno, de momento tenemos esta situación reportándosela en vivo y en directo en la primera línea de la noticia. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, me estrujan estas imágenes de lo que se tiene que hacer para llamar la atención de los operadores de la justicia. Espero que se resuelva. Mi tema de hoy es otro. Tiene que ver con la ley de la industria eléctrica, Leonardo. Así nos tienen con el corazón palpitando porque tenía que... El jueves lo sabrás todo, Edna. El jueves lo sabré todo, pensé que sería hoy. Y es bien importante, Leonardo, conversaba con un grupo de colegas que como sufrimos microinfartos. Yo les decía, lo macro pues se ve bien, pero en lo micro estamos sufriendo estos pequeños accidentes, estos microinfartos que nos permiten seguir caminando, pero en algún momento nos van a dejar lisiados. Entonces pensé en el tema de salud, me gustaría mucho hablarlo contigo, lo que está pasando con la muerte del INSABI, lo vemos en términos educativos, lo vemos en términos de bajo retorno de la inversión pública, pero el tema eléctrico a lo mejor ya cae en una categoría de un macroinfarto. Ninguna de estas cosas nos va a paralizar mañana, Leonardo. No es que caigamos de repente de sopetón en el suelo, pero sí están mermando nuestra capacidad para funcionar. Y esta reforma pues es bien importante porque afecta muchos flancos de nuestra vida cotidiana. La reforma constitucional, el presidente está jugando en distintas pistas. Tiene en la pista legislativa, la reforma constitucional, una macro reforma que afecta a la gobernabilidad de todo el sector energético, principalmente el eléctrico, pero también está jugando en la pista de la reforma secundaria. Entonces está jugando en diversas pistas porque quiere ganar. Porque creo que es estos temas que ideológicamente está como casado con ellas. Piensa que el Estado mexicano, que la rectoría del Estado mexicano en el sector eléctrico implica una empresa paraestatal, porque pues él quisiera convertir en una paraestatal muy potente, y no entiende que el Estado puede ser muy fuerte, no solo como propietario, sino como regulador de mercados. Entonces, creo que sí se está jugando mucho en esta reforma. Yo sí creo que sería un macroinfarto y tenemos que ver qué decide la Corte. Veremos qué pasa en el plano legislativo. Parece, pues las indicaciones, lo que vemos en prensa, lo que conocemos, pues nos dicen que a lo mejor esta macro reforma constitucional y de leyes secundarias no jala, pero veremos qué pasa con la ley de la industria eléctrica. Esta ley sí puede darle en el eje de flotación al modelo energético, al modelo eléctrico que quisimos construir con la reforma del 2013. ¿Qué quisimos hacer? Un mercado, Leonardo. Ni más ni menos que un mercado. La CFE sigue siendo bien importante. O sea, sigue teniendo pues el control de la transmisión, de la distribución. Sigue siendo un jugador muy importante, pero en la medida que creamos un mercado, que se creó con la ley un mercado, se le da ciertas reglas del juego para que participantes privados entren al mercado. Si esta ley prospera, veremos qué pasa el jueves, cambiamos esas reglas del juego. Por eso es que hay muchos amparos y mucha impugnación a la ley y le costará muchísimo al gobierno federal poder resarcir los daños y atender las demandas que se presenten, porque sí está cambiando las reglas del juego de manera radical. Este mercado que se planteaba con reglas claras, con reguladores imparciales por parte del Estado, pues cambiarían su naturaleza y también, Leonardo,
pues la naturaleza del mercado. No sería un mercado con un piso parejo y entonces no habría incentivos a la inversión y pues nos quedaríamos atorados, bastante atorados. Entonces, es muy importante lo que se decida. No tengo un pronóstico. Me encantaría, me encantaría inclusive jugar a la quiniela, pero es bien difícil, Leonardo. He escuchado quien dice que no se van a lograr los 8 votos para establecer la inconstitucionalidad de esta ley. He escuchado que habrá quien se pronuncie por que algunos aspectos son constitucionales y otros no, y que quizás se turne otro ministro, que los proyectos presentados por la ministra Loretta Ortiz no sean aprobados y que se turnen a otro ministro, lo que pues aumentará este periodo de incertidumbre. Me parece muy importante que la Suprema Corte juegue su rol de control constitucional y que actúe con independencia. Entonces vamos a ver qué pasa el jueves. Es muy decirles que el jueves además tenemos un foro que organizamos con el Wilson Center y Baker Institute, donde pues queremos plantear ideas. La reforma del 2013 no es perfecta. ¿Dónde están los espacios de oportunidad para que realmente crear una solución sustentable definitiva al tema que plantea el tema energético y en particular el eléctrico en el país? Claro. Si se aprobara la ley, Leonardo, no solamente lloverían demandas que el gobierno federal a las que tendría que responder, sino que se acaba con la posibilidad, Leonardo, de realmente de tener un modelo que nos permita contar con la electricidad necesaria para que este país crezca, con la inversión suficiente y con la posibilidad de hacer una transición a energías limpias. O sea, no es menor. Claro. Producir con energías limpias, Leonardo, producir con energías limpias es un requisito. Será un requisito de aquí para adelante. No estamos jugando, o sea, ya no es retórica. Las inversiones, no solo en el sector, no solo perderíamos inversiones del sector eléctrico porque aquí hay inestabilidad en las reglas del juego y eso ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, sino que también llevaría inversiones a otros lugares donde se pueda producir de una manera más limpia. El otro día me comentaban del caso de Intel, que ya se fue a Costa Rica, porque será un requisito. Porque va a haber penalización. Igual que hay el dumping, claro, social, el dumping ambiental, decir, usted no es socio, en fin, confiable, o se pueden ir bloqueando los temas. Edna, pendientísimos pues del foro y te agradezco mucho tu comentario. Por favor, síganos este jueves y sigan la decisión de la Corte, porque como les decía, a lo mejor hemos sobrevivido a estos microinfartos. Este será un macroinfarto que a lo mejor sí nos deja lisiados. Gracias, Leonardo. Cuídate, Edna Jaime. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Saludo ahora al doctor López Sayón, profesor investigador del CIDE. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches a tu auditorio. Oye, pues preguntarte cómo estás viendo la situación, el inicio, el arranque de la discusión de la Suprema Corte sobre este tema de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues parte del enigma que tenemos los no versados en la Suprema como tú es, ¿qué pasa si no tienen los 8 y tienen, sin embargo, una situación en la cual, no sé, 6 o 7 dicen que es inconstitucional, pero no se deroga la legislación? Esa es una zona ahí de turbulencia que no alcanzo a entender bien, Sergio. A ver, creo que aquí la manera de explicarlo, Leonardo, es entender que no se trata de todo o nada. De los primeros elementos de discusión que tuvimos hoy, lo que muestra es que es tan compleja la ley y tiene tantas dimensiones, tantos aspectos, que lo más probable es que algunos se declaren inconstitucionales, otros se declaren constitucionales.
es como un rompecabezas. Vamos a tener piezas negras y piezas blancas, y vamos a tener que reconstruir ese universo en su conjunto. Esto es así porque los ministros están haciendo un análisis muy detallado, artículo por artículo, concepto por concepto, y esto los lleva a ir desmenuzando el asunto en los diferentes componentes que tengan. Entonces no va a ser una decisión donde unos ganen y otros pierdan, va a ser una decisión compleja que va a tener que ser revisada en su integralidad, en el que muy probablemente algunos aspectos se declaren inconstitucionales y otros se declaren constitucionales, o por lo menos no alcancen la mayoría de 8 votos para ser declarados inconstitucionales. Esa es otra peculiaridad del asunto, que requiere 8 votos para que un artículo, digamos, se declare inconstitucional. Pero si votan 6 y queda 6-5 la votación, ¿qué ocurre, Sergio? Si queda 6-5, el artículo mantiene su vigencia, no se le declara inconstitucional. Esto es así, Leonardo, porque se trata de una acción de inconstitucionalidad. Para que la acción se declare o tenga efectos de expulsar del sistema jurídico una norma, requiere una votación de 8 votos. Pero hay acciones y hay controversias en el mismo asunto. Entonces, el asunto de competencia, por ejemplo, que interpuso la COFESE, no es una acción, es una controversia. Entiendo que esto puede ser muy complejo de explicar al público, pero son 2 acciones que tienen alcances distintos. Entonces tenemos que esperar el resultado final. Va a ser una discusión larga, detallada, insisto, donde se van a ir desmenuzando los diferentes ingredientes de la ley de reforma eléctrica, y no va a ser una decisión en blanco y negro, va a ser una decisión en la que habrá que hacer un balance al final de cómo queda el asunto. Sergio, bueno, pues finalmente el tema efectivamente tiene una enorme relevancia en la vida pública, y bueno, pues quiero agradecerte cumplidamente que hayas estado esta tarde con nosotros, tarde-noche. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Gracias, el doctor López Ayllón, hoy platicando efectivamente con usted. Ya el jueves volveremos sobre este tema. Y bueno, pues hay una serie de asuntos que el día de hoy han estado también en la atención general. Uno de ellos es la presencia del líder, en este caso ucranio, en la Suprema Corte de Justicia. El tema en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya le presentamos algunos de los audios. Le decía también que había una inmensa actividad en materia de expulsión de diplomáticos rusos. Fíjense, España ha expulsado 27, Polonia 45, Alemania 40, Italia 30, Dinamarca 15, Rumania 10, Estonia 14, Letonia 13 y Lituania 1. Ha habido pues toda esta situación de efectivamente expulsión. Y bueno, pues hay la reunión del presidente con los empresarios neoleoneses. Vamos a escuchar al titular de CAINTRA, que salió y explicó parte de lo que estaban efectivamente haciendo. Rodrigo Fernández. ¿Lo escuchamos? A ver si tenemos que hay una oportunidad importante en el país, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con el distanciamiento entre China y Estados Unidos y con el COVID, que hizo que las cadenas de suministro no funcionaran tan bien. Se convierte en una oportunidad muy importante para México para poder exportar. El presidente lo tenía claro, y mucho de lo que estuvimos viendo fueron propuestas para las pequeñas y medianas empresas para que les permita poder aprovechar esta oportunidad, y tiene que ver cosas como de simplificación de muchos de los trámites que se tienen, entre otras cosas. Bueno, pues parte de lo que explicó, y vamos a ver si avanza precisamente en ese sentido, y aprovechamos esta oportunidad. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.